En ese caso no la va a tomar el juez y va a seguir sin tomarla, precisamente porque no es relevante la presencia del juez en eso. Los reconocimientos, ¿no? Cuando está supeditado el reconocimiento de un documento para hacer una pericia caligráfica, tampoco, porque es un mero reconocimiento. O el testigo que está solo, no fue ningún abogado, le fue el interrogatorio, esas tampoco se van a tomar. Entonces, hasta que avanzamos a concentrar toda la testimonial en una sola audiencia, esas audiencias van a quedar siendo tomadas acá por un funcionario. ¿De acuerdo? Tiene un jefe, ¿de acuerdo? Pero la oficina en sí tiene un único jefe, que es un director. Toda la oficina tiene un único jefe. El equipo de trabajo de ese director son los jefes de cada una de las secciones que tiene esa oficina judicial, porque cada sector tiene su jefe, como les decía. La función del director es el gerenciamiento de los equipos de trabajo de cada uno de esos sectores de la oficina, pero además es el que tiene que asegurar que los procesos que se cumplen en cada una de esas oficinas se cumplan en tiempo. ¿De acuerdo? Por lo cual es el director el que tiene que asegurar que los procesos se despachen en término, que los procesos estén unificados, para que no haya una secretaría que de golpe empiece a tener una impronta de requisitos que no estaban en las otras, por ejemplo. La plataforma de atención es lo que habían visto de este pedacito, que está la mesa, la receptoría, el despacho rápido y demás. Tiene como funciones: atención y orientación al público, gestión del ingreso, egreso y registro de la información, la recepción de escrito, muestra de expedientes y consultas, la clasificación de los expedientes y las resoluciones y movimientos físicos del expediente, es decir, lo que se despacha ahí. ¿Sí? Ahí van a ver que dice principales funciones tentativas, porque hay algunas otras cuestiones que estamos viendo dónde sería más fácil hacerlas, porque el edificio al que nosotros nos mudamos es un edificio que demanda el viaje del expediente. ¿Sí? El viaje físico del expediente es un tema importante. Con lo cual, lo que estamos tratando es que muchas de las cosas que ocurren en mesa se queden en la mesa. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que definir es el tema de la notificación electrónica. Porque nosotros ahora hemos acordado los 6 civiles que la notificación electrónica la hacemos al día siguiente que el juez firma, es decir, el día que sale la lista, o que debe salir la lista. Entonces eso debe ocurrir en mesa, porque si no el expediente va y viene en el mismo día de la lista, lo cual complica la atención al público. Bueno, por eso son tentativas, porque no está puesto acá, pero estamos viendo cómo hacer para que sea más ágil y que no vean uno perdido con el expediente. Y los despachos especializados, bueno, despachan todos los actos procesales con criterio unificado, con y sin firma delegada de los jueces, dividido por procesos conforme grado de litigiosidad o controversia. Como les dije, la división en esas 4 despachos tiene hoy esa necesidad, pero puede modificarse conforme a una necesidad distinta. Bueno, la firma del despacho habilitado, todo lo que se despacha ahí lo firma el secretario, salvo lo que es de firma del juez. ¿Se acuerdan que ahora nosotros estamos trabajando con ese cuadrito que hemos reformulado? Bueno, las audiencias testimoniales está puesto acá porque probablemente el funcionario que la tome sea uno que esté acá. No está muy claro eso, lo estamos viendo todavía, pero sí esas audiencias que definitivamente el juez no la puede tomar. Las notificaciones, que está puesto acá, pero estamos viendo si no es más conveniente hacerlo acá, eso lo vamos a tener que ir definiendo. Y la interacción con los peritos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Quería saber, por ahí me surge la duda, todos los incidentes que surjan de los principales, digamos, como una ejecución de honorarios, etc., ¿eso va a pasar a otra oficina o se va a seguir haciendo En principio lo que hemos definido es que todas las instituciones van juntas a un mismo lugar que tramita solo ejecuciones. O sea que si vos en un proceso de conocimiento iniciás una ejecución de un horario, va a parar a la otra oficina? Si lo incidentás. Sí. Claro. Pero, por ejemplo, uno de conocimiento, ejecución de sentencia, ¿dónde queda? En la ejecución. Pasa a la oficina. Pasa a la ejecución. Puede variar de... O sea que en ese despacho de conocimiento es hasta la sentencia. Exacto. Y eso está, a ver, yo por ejemplo, como actualmente trabajamos por número, y uno que conoce el expediente, desde que nace hasta que muere, esto de que en la mitad del camino pase a otro sector, ¿se agiliza el trámite? ¿Por qué en la mitad del camino? Hasta la sentencia, porque después seguramente viene la ejecución, en el 80% de los casos. Entonces todo el camino.
Hoy actualmente hacemos todo el camino una misma persona, por así decirlo. Claro, sí. Digo, con esta gestión, Harías todo el camino hasta la sentencia. por eso, y después de la sentencia se va a otro sector. Sí, Es como un ejecutivo. claro, Que porque tiene un trámite distinto. nace un nuevo expediente en realidad, nace la ejecución de la sentencia, pero no es... El camino que recorres despachando hasta la sentencia, cuando queda firme, ahí terminó. Y se va al lugar donde se ejecuta. Ahora, Ujú. volviendo a esto de que nunca se sabe qué es lo que va a pasar hasta que no se implementa, pero con lo que es ejecución de sentencias sí está bastante constatado empíricamente en los lugares que han especializado en la ejecución que sí agiliza mucho. Sí agiliza mucho porque especializa, estandariza y te elimina, o sea, el tema de tener que trabajar muchas cosas distintas que siempre genera el riesgo de que esto que es lo más fácil o que es lo más estandarizado quede para el último. Entonces, en general, en este tema específico sí se ha visto que hay una agilización del proceso. Tenemos todo un libro ahí si quieren para pasarme, de todo lo que se ha hecho en ejecución. Sí, la idea es que los procesos sean los mismos, es decir, lo que despachás. De modo que el expediente, si estuvieras despachando el juicio de conocimiento, lo vas a despachar desde el inicio hasta el fin que compete ese lugar. En la ejecución, claro, no, se va a ir. Sí. Y se va a ese sector que, bueno, ahora lo definimos hasta con cobros sumarios, ¿no? Sí. Sí. En realidad la idea de la especialización está probada que funciona mejor, que es más ágil. Lo que va a generar es la pregunta que me van a hacer seguramente, porque me lo hicieron en todos los grupos, es si uno puede rotar. Porque la especialización, por más que... Yo no sé si exactamente va a generar como algún tedio, digamos, porque no es que uno siempre despacha la prueba, por decirte, ¿no? O siempre sucesiones, siempre lo mismo, claro, obviamente, al cabo de 3 meses es súper aburrido, porque uno encontró el techo, no tiene cómo avanzar en eso. En este caso, la división de los tipos de proceso está, bueno, por materias, como lo hicimos, está hecho de principio a fin del proceso. De modo que uno despacha como despacha hoy, pero siempre el mismo tipo de proceso. Entonces, si es juicio de conocimiento, nunca despacha una sucesión. Desde ese punto de vista, sí, ¿no es cierto? Es siempre lo mismo. Lo que no es siempre lo mismo es que no es siempre el mismo acto procesal. De modo que la consulta que me hicieron, si se podía rotar, nosotros lo estamos pensando como que sería bueno, en realidad. Pero la rotación no se viene del todo de la mano de la especialización. De modo que la rotación va a requerir como un tiempo de estadía importante, porque si no, si hay una alta rotación, genera que nadie esté especializado. ¿Y esa rotación sería optativa o es...? Sí, claro. Ah, Sí, sí. porque quizás... Quizás esté cómodo. Tal cual, Sí, sí, tal cual. sí, sí, sí. Sí, pero que exista la posibilidad en Ajá. todo caso. Nosotros pensábamos como sano incluso, porque uno puede querer estar en otro tipo de proceso, pero necesita una estadía, no sé, como lo vamos a definir en 2, 3 años, supongamos, así por decir una cantidad como para generar la especialización, el aprendizaje que requiere ese lugar, si no es muy difícil lograr esta rotación. Y respecto, por ejemplo, del trabajo de empleados y funcionarios, Sí. de acuerdo a las categorías de los empleados y demás, ¿eso va a seguir una línea parecida a la actual? Por ejemplo, no sé en otros juzgados, ¿no?, cómo funciona, pero en nuestro juzgado lo que es el tema de interlocutorias lo hacen los funcionarios, el tema de quiebras también, y empleados hacemos el despacho con diferentes grados de complejidad. No se respeta el tema de las categorías, porque quizás alguien con una categoría baja hace el mismo tipo de despacho que yo que tengo una categoría alta, por ejemplo. Eso no se respeta. Pero hacemos todo despacho. Y lo que es interlocutorias, concursos y quiebras, no, funcionarios. Dado la planta que actualmente existe en los juzgados, ¿no? Que no es la planta de hace 20 años atrás cuando ingresé al Poder Judicial. Claro. En este nuevo sistema, ¿se tiene pensado algo o no? Mira, justo ayer le hicieron esa pregunta a Leticia. Yo tomo lo que vos dijiste. Le voy a robar un poco lo que ella dijo. Por favor. 2 cuestiones para entender cómo pasaríamos. La primera cuestión que es importante saber es que uno va a empezar a funcionar. En este nuevo sistema,
con la misma categoría que tiene, con el mismo salario que tiene. ¿Sí? Eso es importante saberlo. No genera ninguna modificación desde ese punto de vista. A dónde uno va a trabajar lo elige uno mismo, que no significa necesariamente que vaya al lugar que elige, porque si todo elige el mismo lugar, claro, va a tener una dificultad. Y para poder analizar eso, el Colegio de Capacitación que dirige Leticia armó un censo para que uno pueda elegir del lugar al que quisiera ir como primera elección y al que, si no queda otra, voy, ¿no es cierto? Desde ahí hasta ese, que son creo que 8 opciones, eso va a dar una pauta de dónde querría ir la persona. Pero un dato que daba ayer ella cuando le hicieron la misma pregunta es que de todos modos lo que se va a intentar es que las distintas categorías, ¿no?, que hay en cada juzgado se pueda trasladar a cada una de las secretarías, para evitar que en una secretaría queden los mejores empleados, los más experimentados con las categorías más altas, y en el otro los más nuevitos, más inexpertos. Entonces, para evitar eso, que después complica si uno tuviera que hacer un pase, si uno tuviera que cambiar, rotar y demás, es que van a intentar, no nosotros, ¿no?, yo te cuento lo que voy escuchando, mantener como alguna lógica dentro de las categorías de los empleados. ¿Sí? Agregando a esto, hay en este momento, desde el año pasado se viene conversando bastante, como una necesidad de rediscutir la carrera administrativa, ¿no?, en función justamente a todas estas modificaciones estructurales que se van dando en los distintos organismos, porque yo lo que ayer les comentaba fue cómo se hizo el traspaso en penal, y en penal cuando se hizo la reunión de traspaso del personal, finalmente lo que se consideró fue el censo de intereses que se hizo para penal, para ver las preferencias de las personas, pero también desde gestión humana lo que se trató de mantener fue como la estructura de los viejos juzgados en cuanto a la presencia de las distintas categorías en cada uno de los organismos. No siempre se logró matemáticamente, es decir, hay algunos organismos que en este momento tienen empleados con categorías muy altas y hay otros que tienen empleados ingresantes, porque sí se dio prioridad en la medida de las posibilidades a las preferencias personales. Pero fueron los dos parámetros que se tomaron en cuenta y yo me imagino que acá se va a hacer lo mismo y esto va a llevar, por eso también yo hacía la diferencia ayer entre lo que es la rotación, esta por cansancio, porque quiero aprender otras cosas, y la evaluación de cómo está funcionando el modelo. Una vez que esto se implemente, que se haya hecho el traspaso y que empiece a andar, seguramente va a haber un periodo en el que se va a evaluar si la gente está contenta, si está bien en el lugar de trabajo o si se quiere ir a otro lugar, porque como decíamos al principio, esto por ahora, más allá de que ustedes lo deben estar pensando permanentemente a medida que María Eugenia avanza, es lo que hacen, o sea, acá no hay ninguna función que sea operarle el cerebro a una persona, ¿no? Más allá de eso, esto sigue siendo algo que está en el papel. Y como el papel aguanta todo, uno a partir de esto se imagina una cosa que a lo mejor después, dentro de un año, vemos que era completamente distinta, entonces sí se va a dar ese espacio para rediscutir, che, yo puse prioridad 1 en el censo a esto, pero porque me imaginaba que atención al público era, no sé, estar con la gente y estoy en una oficina 2x2 encerrado atendiendo el teléfono, no me gusta. Una cosa que actualmente pasa, por ejemplo, también es cuando uno va a concursar, sabe a dónde va a ir y tiene la opción de decir me presento al concurso, no me presento al concurso. Claro. Cuando tengamos la opción de elegir diferentes despachos como empleados, tenemos la opción de saber qué jefe vamos a tener. Claro. Ahí te voy a tomar un cachito. Eso que decís, sí, en realidad ayer lo planteó un empleado y dijo, a mí no me da lo mismo trabajar con cualquier persona. Así abiertamente, que en realidad es lo que todos piensan, pero nadie se me animó a decir. Y es cierto, no es lo mismo trabajar con uno que con otro. Es así. Hay personas que le sacan lo mejor a uno y otras que le sacan lo peor. Tal cual. Bueno, sí, tal cual. Ayer nos preguntaron, y yo me quedé pensando en eso, porque hay cosas de esto que me preguntabas vos, qué tan tentativo eran los esquemas, ¿no? Hay cosas que nosotros vamos pensando a partir precisamente de esto, cuando ya les contamos a todos qué es la idea, cómo estamos armando para organizarnos. Sabemos que lo irremediable es que tenemos que reformular la forma de trabajar y que hemos ideado una forma que, copiando a otros en realidad, ya la han probado y funciona. Y la cuestión es que tiene que funcionar para nosotros. Entonces, una de las cosas que yo había pensado, y esto lo digo por las mías, ¿no es cierto?, que hoy se lo contaba a vos, Majo, a vos, que se te lo conté en el despacho,
que probablemente a raíz de la inquietud que ayer dijo esta chica de que no le daba lo mismo, probablemente sea mejor primero definir conforme las elecciones de los funcionarios quiénes van a quedar jefes de cada sector, para ahí arrancar la segunda opción, que es la de los empleados. Precisamente por esto, nosotros tenemos que lograr que los lugares de trabajo sean agradables. Le saquen a uno lo mejor de uno. Yo el otro día, en una me cuenta la tercera charla, y el público se renueva, puedo reiterar lo que ya había dicho. No, pero claro, es difícil decir todos los días lo mismo. La motivación que cada uno de nosotros tiene para trabajar todos los días es distinta en cada uno de nosotros, ¿no? La mayoría vamos a trabajar porque tenemos que vivir y pagar alquiler, la vida, lo que fuere, y mantener a la familia. ¿De acuerdo? Esa motivación seguramente debe ser parecida en todos. Pero lo que no es parecido en todos es cuánto a uno le gusta, cuánto a uno lo apasiona y cuánto uno quiere crecer. Porque puede existir ese caso, o puede existir que le da lo mismo trabajar acá que vender pullovers. Porque es un trabajo, nada. En la medida que puede asciende, si tiene interés, si no es muy complicado, bueno, también es respetable. Lo que ocurre es que tenemos que buscar que el lugar de trabajo sea un buen lugar de trabajo y saque lo mejor de cada uno. Que uno pueda ir a un lugar, hacer el trabajo que va a hacer, cumpla su función, que es la que se espera, y se vaya a la casa contento que el trabajo lo terminó. Ahora, si uno va a un lugar donde tiene una situación de hostilidad con el jefe, y eso que decía ella, antes de los 6 meses está pidiendo el pase. Y nosotros no queremos, porque en los juzgados, como son bastante estables las plantas de los juzgados, sí, habrá gente que a uno le parece más simpática o menos, con el que sabe que le tiene que hablar o no a la mañana o al mediodía, uno ya va conociéndolo. Que no sé si lo dijo hoy Mauricio, el otro día le decía, ¿no? Que eso de más vale mal conocido o mal conocido es tal cual. Bueno, pero ya sé que a ella no le puedo hablar durante las 2 primeras horas porque me ladra, entonces, pero bueno. Pero uno está habituado a eso. De golpe uno va con otra persona y hasta que sabe si le puede hablar o no le puede hablar, por ahí uno se acostumbra o por ahí uno no se acostumbra. Entonces a mí me parecía muy importante la apreciación que hizo la chica ayer y dijo, a mí no me da lo mismo trabajar con ustedes. Y es cierto, ¿no? Probablemente si le pregunta al funcionario, diga lo mismo. Lo que pasa es que alguien tiene que picar en punta en la elección. Claro, sí, la verdad de las cosas es que... Sí, pero además yo también me quedé pensando porque esa es una de las lecciones aprendidas del penal. En el penal todos tuvieron el mismo tiempo y en simultáneo para hacer las elecciones. Y en enero, cuando volvimos de la feria, el día 1, de hecho antes, cuando salió, no sé si ustedes se acuerdan que el año pasado salió un acuerdo que tenía el anexo más largo del mundo porque eran todos los cambios, digamos, a dónde iba cada cual. Y claro, uno llena un censo, pero no tiene la posibilidad de ver qué llenó el resto del mundo. Entonces hubo mucha gente que se enteró ahí que nos estaban mandando organismos con gente con la que no se hablaba hacía años y estaban al otro día ahí en la mesa de gestión humana y nada, no, esto no puede ser. Así que por eso ya tenemos hasta la fecha de cierre del censo para irlo haciendo escalonado también. Primero funcionarios y luego empleados. Pasa que un poco la idea, después vamos a ver también cómo esto se va articulando, pero otro de los objetivos sobre las lecciones aprendidas es que los responsables sí estén antes para incluso empezar a trabajar y a bajar más a detalle estas cosas, de cuáles son las funciones en el día a día de los procesos de trabajo. Entonces probablemente estén antes. Sí, pues en realidad nosotros los jueces civiles hicimos un esquema. Después trabajaron los funcionarios sobre ese esquema. Pero es como dice Leticia, uno puede armar el mejor esquema en el papel. Y un día viene y me pregunta, el otro día me preguntó una chica, ¿quién redacta la interlocutoria? Y en realidad tenemos 3 opciones y no lo hemos definido aún. Porque lo que necesitamos es lo que sea más sencillo el trámite. Si nosotros elegimos una forma, suponer la redacción de la interlocutoria, que haga el expediente viajar sistemáticamente, no sé si es la mejor elección. El otro problema son los cheques, ¿no? Nosotros firmamos muchos, o sea, poquitos actos procesales firman los jueces, pero el cheque, hoy por hoy, lo firma el juez. Y eso es mucho volumen. Bueno, planificación dice que no, pues estadísticamente libramos 5 cheques por día por juzgado. A mí me da la impresión de que son un montón más. Pero sí, bueno, supóngase que sean 5 por día por juzgado. Está sacado así en la estadística. Más o menos. Manera de miro.
No, no tiene olor a eso. Si a uno le da la impresión de que hace maestro. Pero bueno, suponete que sea eso.